Este es el segundo mensaje sobre dirección divina. Y tenemos que no sabemos guiar nuestras vidas. No sabemos dirigir nuestras vidas correctamente. Jeremías pudo comprender, él pudo entender que el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Él pudo entender estas palabras, las encontramos en Jeremías 10:23, que nosotros como seres humanos no sabemos dirigirnos a nosotros mismos. No es del hombre que camina el ordenar sus pasos. No sabemos ordenar nuestros pasos. Necesitamos ser guiados. Necesitamos ser guiados por Dios. David decía al Señor en el Salmo 23, verso 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, si nosotros se lo permitimos. Miren, Él se presenta a nosotros en Isaías 48:17 como Jehová, el Dios nuestro, quien nos enseña provechosamente, quien nos encamina por el camino que debemos seguir. Él nos enseña provechosamente. Él nos encamina por el camino que debemos seguir. Él nos enseña el camino que nos trae más provecho, que nos trae el mayor beneficio, donde nos va a ir bien. Así que debiéramos aprender a orar como el salmista. En el Salmo 143, versículos 8 al 10, con un corazón dispuesto. Hazme saber, Señor, el camino por donde ande. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe. Pero para poder verdaderamente ser guiados por el Señor, ser dirigidos por el Señor, nos tendremos que negar a nosotros mismos. Nos tendremos que negar a nosotros mismos. Esto es, a nuestros propios caminos, a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios consejos, a nuestras propias ideas. Como Jesús nos habla en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por lo que nos dice Isaías 55, 8 y 9. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Difieren mucho. Por tanto, si vamos a ser guiados por Dios, nos vamos a encontrar con que van a chocar constantemente nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros consejos con los de Dios. Y si vamos a ser dirigidos por Dios, tendremos que negarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos puede mostrar el camino a seguir, el camino que nos traerá más provecho. Él nos lo puede mostrar a través de varias maneras, como lo podemos ver en la Escritura, en la Biblia. Dios nos puede mostrar de muchas diferentes maneras que estaremos viendo en este y en los temas siguientes. Las diferentes formas de dirección divina. Y cada una de estas formas viene a ser como un testigo. Recordemos que la Escritura nos habla en 2 Corintios 13:1 que en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. De acuerdo al testimonio de al menos 2 o 3 testigos, podremos decidir todo asunto. Y cada forma de dirección divina es como un testigo. Y debemos permitir que al menos 2 o 3 de las diferentes formas de dirección divina converjan hacia un mismo punto.
donde podamos estar siendo dirigidos hacia un mismo camino, hacia un mismo punto. Y entonces podremos saber con mayor seguridad, tener la confirmación de que no estamos malinterpretando, de que vamos por buen camino. Y hoy veremos la primera de las formas de dirección divina, el primer testigo, que son las Escrituras, la Biblia. Esta es la más importante y clave de todas las formas de dirección divina. Todas las otras formas de dirección divina tendrán que alinearse con esta. Tendrán que alinearse con esta. De no ser así, debe ser completamente ignorada. Ignorado todo consejo, camino, pensamiento que no se alinee con la Biblia, con las Escrituras, con la más importante y clave de todas las formas, de todos los testigos de la dirección divina. Vamos a ver en Gálatas 1, del 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Así nos pueda llegar un supuesto siervo de Dios, ungido de Dios, apóstol, profeta ungido, presumiendo tener un don profético, un don de sabiduría, un don de conocimiento, un don de ciencia, o aún podríamos tener alguna experiencia sobrenatural, donde se nos apareciera un ángel. Si el mensaje o el consejo que estamos recibiendo no se alinea al mensaje de la Escritura, al evangelio original, al mensaje original del Señor en la Escritura que encontramos en la palabra escrita, en la Biblia, si desarmoniza, debemos rechazarlo inmediatamente. Es anatema, es maldición. Veamos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tenemos aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se hace a la forma de las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que ha quedado plasmada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios escrita, si no se orba, no se hace a la forma, sino armoniza con las Escrituras, cualquier concepto, consejo, dirección, ¿qué debemos hacer? La debemos rechazar de inmediato. Como dice al final del verso 5, apártate de los tales. Apártate de cualquiera que te hable alguna enseñanza, doctrina, consejo, camino que sea contrario a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad.
Así que el testigo de las Escrituras, de la Biblia, es clave en la dirección divina. Y para estar seguros que estamos por camino correcto, debe estar alineado a este principal testigo. A este principal testigo. En el Salmo 119, versículo 105, tenemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras, la palabra de Dios escrita, la Biblia, nos da dirección divina, nos da guianza divina. Miren, este pasaje yo lo pude entender de una manera muy gráfica cuando un amigo mío que es pastor misionero en las Filipinas nos platicó algo que le sucedió. Invitaron a un pastor, a otro pastor amigo, a dar un seminario ahí en las Filipinas. Y bueno, estaban en un área rural, en un área de campo. Y fueron la primera noche, tuvieron la primera noche de seminario. Todo muy bien. Tenían que pasar por campo, por área rural, por área de... no por calles, por campo. Entonces, al segundo día del seminario, el pastor invitado quiso adelantarse. Ya era de noche, evidentemente. Ya era de noche y le dijo a los pastores locales: me voy a adelantar a la iglesia. Entonces, le quisieron dar una lámpara de mano. Una lámpara de mano para que se alumbrara al caminar. Y el pastor invitado dijo: no es necesario. Ahí a lo lejos se ve la luz de la iglesia por fuera. Así yo me guío. A lo lejos se ve la luz, ahí yo me guío. Me dirijo hacia la luz derecho. Entonces se adelantó el pastor. Iba caminando muy contento a la iglesia, cuando de repente da el paso y ¡plash! ¡Plash! Y sintió él que pisó algo así como lodo que le llegó hasta las rodillas. Algo así como lodo, pero pegajoso. Y aparte, tenía muy mal olor. Olía muy feo. Entonces, este pastor ya se regresó a la casa donde se estaba quedando. Y bueno, tuvieron una desagradable sorpresa ya que lo vieron. ¿Qué había sucedido? Bueno, en esa área hay unos búfalos de agua, unos animales grandes, gordos, que conforme caminan van dejando su rastro. Pero su rastro, grandes, cosas bastante grandes. Y bueno, este pastor cayó en el rastro de los búfalos de agua. Y le llegó hasta las rodillas el excremento de búfalo. Qué experiencia tan desagradable. Y de ahí este pastor nos enseñaba la importancia de la palabra de Dios como una luz, como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este pastor que iba caminando hacia la iglesia tenía una lumbrera que le mostraba el camino.
la meta, hacia dónde tenía que llegar. Pero rechazó la lámpara a sus pies. Rechazó la lámpara a sus pies que le habría mostrado esa cosa grande en la que él hubiera caído, pero finalmente cayó porque no tenía esa lámpara a sus pies. Este pastor tenía la lumbrera a su camino que le mostraba cuál era la meta, pero no tenía la lámpara a sus pies. Y nosotros debemos aprender que en la Escritura, en la Biblia, encontramos una lámpara a nuestros pies. Nos da una guianza para el próximo paso, una guianza inmediata para el camino que vamos siguiendo. Pero también nos da una guianza a largo plazo, mostrándonos cuál es el camino y hacia dónde nos dirigimos. Eso lo encontramos en las Escrituras. Así que la Escritura, la palabra de Dios escrita, nos es muy útil y debemos tomarla en cuenta constantemente para ser guiados por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí le habla a Timoteo que desde la niñez él había conocido o había sido instruido en las Sagradas Escrituras, las cuales lo hacían, lo podían hacer sabio para alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, al igual que a nosotros en este tiempo. Las Escrituras nos dan la sabiduría y la instrucción para llegar a la salvación en Cristo. Pero añade, diciendo que toda la Escritura nos es útil para nosotros como creyentes, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Toda la Escritura nos es útil para darnos guianza, para darnos dirección divina. Pero ¿cuál Escritura? ¿Qué abarcan las Sagradas Escrituras? Bueno, debemos entender que al menos para Timoteo, ¿cuáles eran las Escrituras en el tiempo en que Timoteo era niño? El Antiguo Testamento. En aquel tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento, no había sido escrito. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo, para ese momento estaba siendo escrito. ¿Qué abarcan las Sagradas Escrituras? La Biblia, claro, completa. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por un momento vamos a hablar sobre lo que abarcan las Sagradas Escrituras. En Lucas 24, versículos 27 y 44. 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo estableció de manera enunciativa, mas no limitativa, que la ley, los profetas y los salmos son las Escrituras. O está resumiendo las Escrituras como en la ley, los profetas y los salmos. O sea, ya desde aquí podríamos mencionar 23 libros del Antiguo Testamento que vienen a ser la ley, los profetas y los salmos. Pero también podríamos incluir otros 11 libros históricos en la Biblia
en el Antiguo Testamento, 11 libros históricos donde se nos habla de Israel y Judá, a quienes profetizaron precisamente estos reyes. O encontramos en ellos la historia de los escritores de los Salmos, que no solamente fue David. Entonces, muchos de estos libros los citó Jesús, aún los libros históricos, como cuando Jesús hablaba de David, como cuando Jesús hablaba de Salomón. Pedro mismo habla de los escritos de Pablo, que son 14, como parte de las Escrituras, ya hablando del Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro está poniendo los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo, juntamente con las otras escrituras. Las está incluyendo en las escrituras, porque a las otras les está llamando otras escrituras. Los escritos de Pablo, las escrituras también juntamente con las otras. Así que con esto introducimos en las escrituras un poco más del Nuevo Testamento. Juan en su epílogo, en el epílogo de su evangelio, nos habla de su evangelio y podríamos como parte de las escrituras, en cierta manera, como enseñanzas claves para que nosotros podamos creer en Cristo Jesús y ser salvos en su nombre. Así que podríamos incluirlos con esto, los escritos de Juan, como los otros evangelios. Lo encontramos en Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje, junto con Juan 21 del 14 al 25, que podemos ver aquí a un lado, podemos ver que los escritos de los evangelios son escrituras toda vez que fueron escritos para que creamos en Jesús y para que por medio de ellos, de creer en su mensaje, tengamos vida eterna en su nombre. Ok, así que toda la escritura nos es útil para darnos dirección divina. Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Ahora vamos a 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Miren, gran parte de la Escritura es profética, por no decir que toda ella es profética. Además, decir que sea profética no solamente se refiere a predecir eventos futuros. Profecía no solamente predecir eventos futuros, sino hablar en el nombre del Señor, declarando palabra del Señor, también es ser profético, como también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14.
Y aquí nuevamente nos es comparada la escritura con la profecía. Nos dice, ninguna profecía de la escritura está vinculando o está hablando, no está hablando de otra profecía, sino de la profecía de la escritura, que no fue traída por voluntad humana. Las escrituras no fueron traídas por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la profecía de la escritura o la escritura misma es comparada con ¿qué? Aquí en este verso, con una antorcha. Con una antorcha que ilumina en lugar oscuro. ¿Y para qué nos sirve una antorcha en un lugar oscuro? Para mostrarnos el camino. Para mostrarnos el camino por el cual debemos andar. Nos ilumina nuestro camino. Nos muestra cuál es el camino. Ah, ahí está el camino. Ya, con la luz podemos ver cuál es el camino. Ahí está. Pero también nos muestra cuál no es el camino. ¿Cuál no es el camino? Entonces, podemos confirmar aquí. La escritura nos da guianza divina. Nos muestra el camino. Pero también nos muestra cuál no es el camino. Por dónde no debemos ir. Veamos también Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La escritura, la Biblia, fue escrita para nuestra enseñanza. No fue escrita por voluntad humana, como leímos anteriormente en Pedro, pero fue escrita para nuestra enseñanza, para darnos dirección. Y si no la tomamos en cuenta, vamos a fracasar, vamos a errar, como Jesús mismo nos lo declara en Mateo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así es. Si ignoramos las escrituras, vamos a errar el camino. Por eso es que decimos que es el principal testigo de dirección divina. Y en base a este, se tendrán que alinear los otros. Si tenemos una visión o sueño, una palabra profética, una palabra de conocimiento, una palabra de consejo, se nos están abriendo puertas, pero no coincide con lo que dice la Escritura, no armoniza con lo que dice la Escritura. Y seguimos eso porque decimos, pues Dios me dijo y yo sentí bonito y sentí, me estremecí, lo que ustedes quieran. Pero si no coincide con la Escritura, vamos a errar miserablemente el camino. También debemos orar al Señor con un corazón dispuesto a aprender para que Él nos haga entender las Escrituras. Y no busquemos una base bíblica para fundamentar aquello a lo cual nosotros estamos aferrados. Debemos cuidarnos de eso. Que no tengamos un corazón perverso, que estemos buscando el verso bíblico que va a apoyar lo que nosotros queremos o estamos aferrados a hacer. Debemos cuidarnos de ese asunto. Y necesitamos recibir de parte de Dios el entendimiento de las Escrituras. En Lucas 24:45, veamos lo que nos dice.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras, que es el principal testigo, la principal luz que nos muestra el camino por el cual debemos andar. Ahora voy a pasar a otra sección en este mensaje. Pero te quiero pedir que no quites el video, porque te podrías sentir tentado a hacerlo. Te quisiera pedir que no quites el video, que escuches por completo el resto del mensaje. Lo que vamos a ver a continuación. Si ves que tiene base bíblica, tómalo. Si no ves que tenga base bíblica, déjalo. Pero sí te voy a decir una cosa. Sí, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro testigo clave y el más importante en la dirección divina, pero las Escrituras no nos dan una dirección divina tan específica. Mira, la Biblia definitivamente, y no es negociable, es nuestra regla de fe y de conducta como cristianos. Y añado un punto, nuestra regla de doctrina también. De fe, de conducta y de doctrina, de enseñanza. Eso no es negociable. Una luz clave de dirección divina. Pero la Biblia, las Escrituras no nos dan una dirección divina tan específica sobre qué hemos de hacer. Miren, les voy a dar unos ejemplos chiquitos y les voy a dar unos ejemplos más grandes. Así que, unos pequeños ejemplos. Me quedé sin trabajo. Bueno, es un ejemplo. Me quedé sin trabajo y me liquidaron. Tengo dos opciones. Poner un negocio propio o emplearme en una empresa. Y los dos son trabajos lícitos. ¿Qué verso me va a mostrar qué debo hacer? Si poner un negocio propio o emplearme en una empresa. ¿Qué verso me va a mostrar cuál de las dos debo hacer? Ok, quiero servir al Señor. Me quiero preparar para servir al Señor. ¿En qué área podría prepararme para servir al Señor? ¿En la música? ¿En la predicación? ¿En células? ¿En ministerio infantil? ¿En ministerio enfocado a los jóvenes? ¿En un ministerio enfocado al evangelismo? ¿Cuál? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es tu don? ¿En qué me debiera preparar más? ¿En qué te debieras preparar más? Un versículo bíblico que te muestre específicamente a ti, a mí. ¿Dónde lo encontramos? El Señor me siento inclinado, lo voy a decir así, me siento inclinado a enseñar la palabra de Dios en Sudamérica. ¿A dónde voy? Señor, muéstrame. Me siento inclinado a enseñar la palabra de Dios en Sudamérica. ¿A dónde voy? ¿A Colombia? ¿A Perú? ¿A Bolivia? ¿Paraguay? ¿Argentina? ¿Venezuela? ¿Ecuador? ¿A dónde voy? Voy a buscar en la Biblia dónde debo de ir. ¿Me lo va a mostrar en la Biblia dónde debo de ir? ¿A cuál de estos países debo ir? Imposible. Ninguno de estos países aparece en la Biblia. Un joven cristiano se quiere casar. ¿Con quién? ¿Con quién se va a casar? ¿Cómo puede saber cuál es la indicada? Ah, debe ser cristiana.
Ok, correcto. Pero hay varias chicas cristianas. La que caiga, la que sea. Con que sea cristiana, la que caiga. Con que le guste, vámonos. ¿Sí es así? ¿O será que Dios tiene la persona indicada? La exacta media naranja, como decimos en México, para cada persona. ¿Quién es? Bueno, son unos ejemplos, poquitos ejemplos chiquitos. Pero les voy a dar unos ejemplos un poco más amplios. Hablando de principios. Hay quienes buscan vivir solo de principios. Quienes dicen, si no está en la Biblia, deséchalo. Y si está en la Biblia, pues ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? No es necesario. Vamos a ver. Vamos a ver. Digo, quienes piensan así, creo que necesitan estudiar un poco más la Biblia para darse cuenta que los principios en la Biblia, hay principios aparentemente contradictorios. Primer ejemplo, las batallas en la vida del cristiano. Sabemos que la vida cristiana representa lucha, batalla constante, pelear la batalla de la fe en contra de enemigos espirituales. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etc. En 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En varias partes de la Escritura encontramos que la vida cristiana es comparada con una batalla, constante batalla espiritual. Y tenemos ahora que toda la Escritura, lo que ya vimos anteriormente, toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil. Como ya vimos en 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Ahora, también quiero establecer lo que dice la Escritura, que todo lo que sucedió con Israel en lo natural es una sombra y figura para nosotros en lo espiritual. Como podemos encontrar en varios pasajes. Como en 1 Corintios 15:46, 1 Corintios 10, del 6 al 11. 6 y 11. Lo que sucedió para Israel en lo natural nos es una figura, una sombra. Es como una alegoría para nosotros. Fue escrito para nuestra enseñanza. Ok. Hay ocasiones en que estando en alguna batalla espiritual como creyentes, Dios nos dice como a Josafat, cuando se levantaron contra él los de Moab, los de Amón, los de Siria y los del monte de Seir. ¿Qué le dijo Dios a Josafat? Quédate quieto. Quédate quieto. Tuya no es la batalla, es mi batalla. Yo me hago cargo. Yo voy a pelear por ti. De esto nos habla 2 de Crónicas 20, del 14 al 23. Va a haber veces en que Dios nos va a decir, estate quieto. Yo voy a actuar. Es un principio bíblico. Lo tenemos en la Biblia y no una vez. Lo tenemos en varias ocasiones en la Escritura. Que Dios, en los salmos dice, estad quietos y conocer que yo soy, que yo soy Dios. Va a haber veces en que Dios nos va a decir, quédate quieto, solo confía y espera en mí y yo voy a actuar. No muevas un dedo.
cuando nos enfrentamos en algunas batallas. Y habrá otras ocasiones en que estemos en batallas espirituales cuando Dios nos diga, como le dijo a David. Como le dijo a David, pelea, que yo entregaré a tus enemigos en tus manos. Como podemos ver en 1 de Crónicas 14, del 9 al 16, que ahí lo tienen. Pelea, actúa. Y miren que cabe destacar que precisamente en este pasaje, 1 Crónicas 14, del 9 al 16, eran los mismos enemigos, los filisteos. Era en el mismo lugar. Pero la estrategia fue diferente. La estrategia que Dios le dio a David fue diferente en las dos ocasiones. Así que hay ocasiones en que estando en una batalla espiritual, Dios nos va a decir como a Josafat. O Dios, bueno, tenemos el principio bíblico de estate quieto. Y hay ocasiones en que también encontramos el principio, bueno, el primero es estate quieto, yo voy a pelear por ti. Y hay ocasiones en que el principio bíblico es pelea, actúa, yo iré contigo. Yo pelearé juntamente contigo. ¿Cuál de los dos principios voy a tomar? En la batalla que estoy viviendo ahora mismo. Tal vez tú que me estás escuchando, que estás viendo este video, estás enfrentando ahora mismo alguna batalla espiritual. ¿Cuál principio bíblico vas a tomar? ¿Vas a estar quieto y esperar en el Señor? ¿O vas a luchar y el Señor va a luchar contigo? ¿Cuál de los dos principios vas a tomar? ¿El que tú quieras? ¿O el que Dios diga? ¿Cómo vas a saber cuál de los dos tomar? Por eso es que tenemos más testigos en la dirección divina, donde el Espíritu Santo va a tomar uno de los principios y nos lo va a aplicar. Un principio bíblico y lo va a aplicar a nuestras vidas. Ejemplo 2. ¿Le respondo o no le respondo al necio? En Proverbios 26, versículos del 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Señor, ¿qué es esto? Entonces, ¿le respondo o no le respondo al necio? Primero me estás diciendo que nunca, y nunca es nunca, que nunca le responda al necio. Y ahora me dices, y después me dices que sí le responda conforme a su necedad. Pero sí, estoy confundido, Señor. Y están inmediatos los versos. Un verso, nunca le respondas, y el siguiente verso dice, sí responde. Entonces, ¿le respondo o no le respondo? Hay un principio bíblico que dice que sí, que nunca le respondamos al necio. Y hay un principio bíblico que dice que sí le respondamos al necio. Entonces,
¿Cuál de los dos principios bíblicos voy a tomar? Por eso necesitamos de más testigos de dirección divina para que el Espíritu Santo nos aplique el principio que debemos aplicar en nuestra situación dada, en lo que estamos viviendo. Pero nunca algo que sea contrario a la Escritura. Ejemplo 3. ¿Contendemos o no contendemos? Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá contienda. ¿De dónde viene la contienda? De la soberbia. Este verso nos está mostrando que la contienda tiene su origen en la soberbia. Entonces no queremos ser soberbios, no queremos ser movidos por la soberbia. Entonces, ¿qué nos está mostrando este verso? Que no debiéramos contender. ¿Ok? Bueno, 1 Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios tienen esa costumbre. Las iglesias de Dios no deben ser contenciosas. Los creyentes no debieran ser contenciosos, nos está mostrando Pablo aquí. Y Pablo está aquí hablando de un asunto doctrinal. Está hablando aquí de un asunto de enseñanza. Está hablando del pelo en las mujeres, del velo. Y termina diciendo, con todo, si alguno quiere ser contencioso, no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, en base a este verso, en 1 Corintios 11:16 y en Proverbios 13:10, encontramos que no debiéramos contender. Vamos a ver ahora Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué? Ahora nos dice que contendamos ardientemente por la fe. Miren, que no solamente nos está diciendo que contendamos, sino que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero Señor, acabamos de ver que la soberbia produce contienda. Acabamos de ver que nosotros no tenemos tal costumbre de contender ni las iglesias de Dios. Y ahora nos dices que contendamos ardientemente por la fe. Entonces, ¿contendemos o no contendemos? Señor, muéstranos por tu Espíritu Santo cuál principio debemos aplicar de tu palabra cada día. Muéstranos por tu Espíritu Santo qué es lo que tú quieres que hagamos. Y le voy a poner la cereza al pastel. Ejemplo 4. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Un principio de la escritura te puede decir, habla. Y otro principio de la escritura te puede decir, calla. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Y qué dice el Señor? Hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar. ¿Quién me muestra cuál es el tiempo de hablar? ¿Y cuál es el tiempo de callar? Por eso hay más medios de dirección divina. Porque la escritura no nos puede mostrar ahorita o mañana si es el tiempo de callar o es el tiempo de hablar ante una situación dada. ¿Cómo saber si es el tiempo de guardar o es el tiempo de desechar? ¿Cómo saber si es el tiempo de plantar o el tiempo de arrancar lo plantado? ¿Cómo saber si es el tiempo de llorar o es el tiempo de reír? Necesitamos de los otros testigos de la dirección divina. Eso no nos lo va a decir la escritura. Necesitamos de los otros testigos de la dirección divina para saber qué hacer. Para saber cuál principio de la escritura voy a aplicar en un momento dado. Así que este testigo, esta luz de dirección divina, nos va a aprobar o a desaprobar un asunto en particular. Si no lo desaprueba, entonces estará permitido. Pero habrá que ver, habrá que buscar confirmaciones, porque puede haber diferentes principios. Y entonces tendríamos que decir, Señor, ¿cuál principio debo aplicar en este caso? Muéstrame, Señor, cuál es el camino a seguir. Así que, amigo, hermano, yo te invito, yo te animo a que tengas un corazón dispuesto, a que tú puedas orar al Señor, como veíamos hace un momento en el Salmo 143, 8 al 10, y que le digas al Señor, Señor, hazme saber el camino por donde ande, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe, y seamos dóciles para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Sí, por medio de esta luz clave, la más importante, este testigo que es tan clave e importante. Pero que el Espíritu Santo nos dé una guianza aún más clara
por medio de los otros testigos. Y seamos dóciles al Señor. Y dejemos al Señor enseñarnos provechosamente, encaminarnos por el camino que debemos seguir. Aleluya. Amén.